algunos compañeros, bueno, me dijeron que iban a entrar, no sé si estén conectados algunos compañeros de otros semestres que querían llevar este curso de oyentes. Yo pues bienvenidos mientras quepamos en Teams, los que sean. Porque sí, ya saben que este curso también a veces se abre a las 500. Pero bueno, vamos a empezar. Por ahí yo les había dicho que vamos a empezar con los chinos Manchú, sí, con la dinastía Manchú, que es del siglo XVII. Sí, siglo XVII. Bueno, no sé si hay alguna duda antes de entrar, algo que me falte, alguna cuestión que tengamos que abarcar antes de las clases. Por mi parte, no. Muy bien. No sé si, una pregunta para mí, no sé si han podido ingresar a Nexus, oigan. El primer día yo ingresé a Nexus y está medio raro. Sí, está raro, cambiaron todo. Sí, ¿verdad? La nueva plataforma. ¿Y no les aparece la materia esta? Sí, se aparece. Sí aparece. Sí aparece, está pero como aparece que todo desorganizado. Pero aparece vacía, ¿verdad? No aparece con recursos, ni estructura, ni nada, ¿verdad? No, sí, No. bueno, ¿O sí? en la materia de ambiente sí aparece, pero en la de Asia sinceramente no he checado. Bueno, ver, ahí voy a checan y me dice en la próxima clase, por favor. Porque yo supuestamente ahí ya tengo las lecturas del semestre. Pero me dijeron que iban a replicar, pero como han sido cambios muy drásticos con la nueva interfaz, pues quién sabe cómo esté. De todos modos, yo la lectura para la próxima clase se las voy a dejar aquí en Teams, ahí en archivos, porque pues ya saben que ya tenemos que ir avanzando. Por ahí ya de hecho por ahí la acabo de subir, se llama la lectura, creo que es de la dinastía Qing desde el siglo XVIII, sí, en el siglo XIX, perdón, hasta el final. Esa es una lectura que vamos a ver como en 4 partes, no por tanto porque esté larga, sino porque la información ahí es bastante, que es guerras del opio, rebelión de Taiping, muchas cosas. Pero en fin, por eso les comentaba si tenían acceso a Nexus, porque están las lecturas. Como no, entonces se los voy a ir pasando por aquí y confiando que ya después puedan tener acceso a ellos. Muy bien, eso era lo que les quería comentar de cuestiones meramente de forma. Ahora sí vamos al contenido. Pues vamos a empezar a recordar dónde nos quedamos. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos con China? Nos habíamos quedado en la dinastía Ming, que fue la que retomó el control luego de la invasión de los mongoles. Exacto. ¿O estoy equivocado? No, sí, perfecto. Muy bien. A ver, ¿qué más? Creo que el territorio de China se había dividido como que en 2 partes. A ver, habíamos visto, pero ¿qué se acuerdan de la dinastía Ming? Así como que a grandes rasgos, algunos datos importantes de la dinastía Ming. Bueno, lo que más recuerdo o lo que más me suena fue que los Ming pasaron de ser como que ilustrados académicos a autoritarios represivos. Sí, esa parte es muy importante porque se acuerdan que habíamos hablado de que después de la infame invasión mongola y todas sus repercusiones, los chinos como que entraron en una paranoia de que todo el mundo los iba a atacar y entonces se convirtieron en esta sociedad que dicen los autores que vimos despótica, ¿no? Donde precisamente se caracterizaban por tener mano dura, por estar siempre como que a la defensiva, al pendiente de una sociedad que pensaban que se iba a poder volver en una guerrilla, y entonces estaba esta digamos, represión que se dio, los castigos corporales que por ahí vimos, el emperador con una mano dura, y eso dices tú, bueno, pues ¿qué reino era así? Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado a lo largo de la historia china que los chinos siempre se habían caracterizado por ser pues sabios? O sea, los emperadores no tomaban decisiones arbitrarias, eran personas que siempre estaban bajo el consejo precisamente de su corte. Entonces citaban a Confucio, todas estas precisamente situaciones que los llevaban a tener un gobierno que ellos decían sabio. Y entonces el gobierno Ming como que se caracterizó por, después de los mongoles obviamente, no, al diablo todo esto, vamos a ser represivos porque pues puede haber peligro. Se fortaleció, digamos, eso, pero aún así de todos modos volvieron otra vez a su vida académica, se abrieron las escuelas, cuestiones por el estilo. No sé si recuerdan eso. El sistema de
exámenes. Sistema de exámenes continuó, exacto, sí. Fíjense, va a ser bien interesante porque el sistema de exámenes pues va a continuar, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, cuando vemos cómo los chinos todavía siguen presentando estos mega exámenes así para entrar a diferentes niveles, pues todavía continúan, ¿no? Pero sí, va a continuar el sistema de exámenes. Aquí en este momento es cuando también se fortalece el comercio internacional, porque ya era cuando precisamente el mundo empezaba a ampliarse más. Y entonces es con los Ming también que vamos a ver ya la llegada de algunos extranjeros, aunque no todos, pero si se acuerdan sobre todo, esta es la etapa del Galeón de Manila, que era una de las cosas que yo les había dicho que era muy importante en este momento. El Galeón de Manila o el tornaviaje, todo esto que precisamente venía desde la Nueva España con mucha, mucha plata. Y eso va a ser muy importante para lo que vamos a hablar de la dinastía Manchú, por eso lo recuerdo, porque si se acuerdan que les decía, no, pues van a ascendir todos estos galeones que salían de la Nueva España con mucha plata, plata que dejaban acá, y que los novohispanos compraban pues seda, sartenes, porcelana y todo eso que después va a llegar a México, a la China poblana, de hecho. Sí, recuerdan todo eso. Profe, Manden. yo tengo una duda. No sé Dime. si tiene que ver con el tema o si se salga de las ramas, pero Marco Polo, ¿aquí en dónde interfiere en la historia de Asia? Oh, Marco Polo es durante los mongoles, oigan, él llega en tiempos de Kublai Khan, sí, y Kublai Khan incluso lo hace consejero, no sé, lo mete a su corte. Sí, Marco Polo llega en tiempos de Kublai Khan, él llega en tiempos de los mongoles. Perdón si no hablamos mucho más de él, pero recuerden que cuando hablamos de los mongoles hablamos de tantas cosas que ya era mucho. Pero Marco Polo llega en tiempos de Kublai Khan. Y si Marco Polo llega en tiempos de Kublai Khan, también se acuerdan, era precisamente porque los mongoles abrieron diferentes canales de comunicación a Europa, aparte de los tradicionales que eran la ruta de la seda, ¿no? Marco Polo y los italianos en particular, que se enriquecieron brutalmente con el comercio chino en esos años y que llevaron pues todo este dinero después del Renacimiento, que también llevaron la peste con el comercio mongol. Fue durante esa época, fue durante el siglo que 14, por ahí, 15. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, eso ya podemos decir que ya lo dejamos atrás. Aquí de este momento, durante la dinastía Ming, es cuando ya se empieza a dar el comercio atlántico. Sí, o sea, es cuando ya la gente se da cuenta que el mundo es redondo, ¿no? Y entonces empiezan a llegar por el Pacífico a China, y a Japón, y a Corea, y a Filipinas, y a todos estos lugares que precisamente hemos hablado. Entonces, esa es la etapa en la que estamos, ¿no? Y luego, volviendo otra vez a los Ming precisamente empiezan a atravesar por problemas de impuestos, rebeliones, ¿sí? Y ahí es precisamente cuando por las rebeliones es que aparecen los Manchú, que es del grupo del que vamos a hablar ahora. Sí, pero quería que quedara primero claro esto de los Ming para no entrar así como que no frío si queda pasado. Sí, los Ming fueron esta etapa de restauración, pero luego viene precisamente esta etapa de decadencia. También fue una etapa larga, ¿no? Que estamos hablando, siglo XIV hasta el siglo XVII, o sea, sí fueron muchos años de brillantez Ming, y de hecho fueron muchas cosas las que se hicieron durante esa dinastía. Esa dinastía es reconocida por muchas cosas, pero ya para cuando se empieza a dar la decadencia, pues es precisamente cuando entra este grupo de los Manchú. Es curioso, yo ayer me puse a leer porque fíjate que ya, pues, hace mucho que no daba este curso y pues tenía que ponerme así como que en sintonía. Algunos historiadores mencionan que este es un gobierno extranjero porque precisamente no era chino, pero también estamos hablando que eran unos extranjeros muy diferentes a China. O sea, no eran como los mongoles, los manchú. Y ahorita vamos a hablar de ellos, pero por ejemplo, una lectura que tengo aquí de editorial siglo XXI que se llama El Imperio Chino, le llama la época del florecimiento de China bajo la dominación extranjera de los Qing, que es la estabilización de la dominación manchú, ¿no? Pero insisto, no sé qué tan extranjeros sean, ahorita los vamos a ver y sus principales características. Hoy vamos a hablar de una introducción a este grupo, porque este grupo a partir desde el siglo XVII hasta el siglo XX va a tener dominio sobre China y va a ser la última dinastía, ¿no? Ya la última dinastía con esa característica de ser feudal, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es donde empezamos la historia, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. Bueno, voy a leer un poco sobre aquí la lectura que por ahí dejé, para que entremos en calor. Bueno, dice la dinastía Qing, que no sé si ubican, se escribe con Q y N-G.
Sí, en este caso no traigo presentación, lo siento, ya en las próximas clases sí les voy a traer algunas imágenes, pero aquí como que no se requerían mucho porque la verdad hay imágenes que pueden ser confusas, entonces preferí no utilizar. Entonces voy a hacer una exposición. Igual buscaré no ser tan extenso hoy. Vamos a concentrarnos en lo más básico de la dinastía, para ya la próxima clase hablar de lo más interesante, que es precisamente su decadencia. Bueno, la dinastía Qing, leo de nuevo, de origen extranjero, reinará en China durante casi 3 siglos y será la última en ocupar el trono. En esos años, el imperio chino llegará a su máximo esplendor para luego transitar paulatinamente a un proceso de decadencia que finalmente desembocaría en la desintegración del sistema imperial. Los emperadores manchú extenderán la soberanía de China sobre Mongolia exterior y el Tíbet en el noroeste, conquistarán Xinjiang y Shanghai y integrarán así minorías étnicas con religiones y culturas diversas, cuyo lugar tratarán de definir al establecer un estado multiétnico. Los miembros de la dinastía Qing reinarán como verdaderos soberanos a la usanza china sobre una población de más de 300 millones de habitantes. El esplendor del imperio chino, del humanismo de su ideología oficial, del confucianismo, su burocracia, idealmente surgida de una prueba de mérito, serán ejemplos que usarán los pensadores europeos para señalar el camino hacia un despotismo ilustrado. Su arquitectura, su arte, su porcelana, sus esmaltes iniciarán modas y marcarán nuevos horizontes estéticos en Occidente. Esto es bien interesante porque no sé si han escuchado hablar del término, y pregunto, despotismo ilustrado. ¿Alguien ha escuchado de ese término? En algunas ocasiones. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Yo lo escuché yo lo leí en un libro que hablaba como del Imperio Romano en su época dorada o por esos años. A ver, ¿alguien más? Pues yo me imagino que se refiere que pese a la posición, digamos, pues no tanto represora, pero en este momento no se me ocurre otra palabra, que pese a ese posicionamiento del gobierno sobre los ciudadanos, se siguen produciendo pues algunas cosas como el arte, como la información, el conocimiento y todo ese tipo de cosas que pues son valiosas a fin y al cabo. Muy bien, sí, esa última definición de Valeria creo que es la más acertada. Miren, el despotismo ilustrado por lo general se usa en Europa durante la época del absolutismo, en este caso sobre todo francés. Es en el siglo XVIII, yo creo que también por el paralelo es que muchos decían que esta es la etapa de un despotismo. De hecho, a mí me llama la atención que la lectura que por ahí les puse a leer dice un despotismo casi ilustrado, porque es algo así como que los europeos aceptan que eran ilustrados, pero no tanto, ¿no? Los chinos, pero bueno, ya tenemos que ver con el eurocentrismo. Dice por aquí May Galilea. Yo había escuchado que era un gobierno autoritario influenciado por la ilustración. Sí, exacto, a eso me refiero. Eran estos gobiernos en Europa que estaban en su fase final del feudalismo, pero no eran como los gobiernos medievales. Estos gobiernos estaban influenciados por el liberalismo, la ilustración, los gobiernos precisamente modernos y avanzados, pero todavía bajo el control y los regímenes autoritarios de lo que representa el Estado feudal. Entonces, tal y como se acaba de decir ahorita, sí, son regímenes con una capacidad de autoritarismo, falta de democracia y control feudal, pero con avances en las artes, en la ciencia, en la economía, ¿no? Entonces, por eso se le llama despotismo ilustrado. Es así como déspotas con formas y políticas de gobierno arcaicas, pero con gobiernos precisamente influenciados por lo que la ilustración requería en ese momento. Ahora, eso es importante porque entonces la ilustración de la que estamos hablando en este momento es la que está presente en el mundo. Si la ilustración es este movimiento científico, artístico, que precisamente trata de avanzar en filosofía, en ciencia y en muchas áreas, ¿no? La ilustración, ustedes saben, empieza con el concepto del mundo natural, la astronomía y demás, para pasar precisamente a después a la política. Entonces, desde Galileo, Newton, Descartes, hasta Rousseau, Voltaire y Montesquieu, pues todos esos eran los ilustrados, ¿no? Los filósofos que trataban de repensar y replantear al mundo en todas sus maneras, ¿no? Y en la política, pues sobre todo lo vamos a ver en Francia, durante esta época previa a la Revolución Francesa y con la misma Revolución Francesa, por eso que es cuando ya cae digamos, el despotismo ilustrado y aparecen las primeras repúblicas. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque entonces muchos dicen que esta es la etapa en China, volviendo a nuestro objeto de estudio, que es China, dicen que esta etapa es parecida al despotismo ilustrado. Yo creo que por ahí puede haber una confusión. Los chinos siempre habían sido muy ilustrados en sus gobiernos, nada más que hasta este momento los europeos nunca se habían fijado en eso. Creo que esa es la diferencia. O sea, los chinos, si se acuerdan, siempre habíamos visto que tenían gobiernos que buscaban siempre estar, digamos,
a la vanguardia, que siempre buscaban estar siempre a la vanguardia, sobre todo del pensamiento, ¿no? De la filosofía, que buscaban ser justos, equitativos. Solo que como vienen de una dinastía, la dinastía Ming, que no lo fue, por lo que estábamos hablando, entonces muchos piensan que esta es su etapa de despotismo ilustrado. Pero en general, como se menciona aquí y como vamos a ir viendo, más bien es una etapa que trata precisamente de darle continuidad a los antiguos gobiernos confucianos. Y eso es algo que va a ser muy importante, porque lo que hemos hablado de Confucio, el confucianismo, que se va a prevalecer. ¿Qué habíamos hablado del confucianismo? Pues esta idea del respeto filial, el respeto al valor, a la moralidad, a la meritocracia, todos esos aspectos que Confucio transformó prácticamente en gobierno chino, aquí se van a retomar. De hecho, se habla de un neoconfucianismo. Y eso es lo que precisamente los europeos van a ver, ¿no? Ah, mira, presentan exámenes para sus puestos de gobierno. Ah, mira, están rodeados de intelectuales. Entonces, pues los europeos cuando veían a China decían, ah, mira, es un gobierno como el de Francia, ¿no? O sea, con cortes ilustradas, pero déspotas. Pero bueno, yo creo que es más bien una confusión de ese tiempo, ¿sí? En ese entendido. Vamos. Sí, profesor. Ok, entonces, bueno, para quedar claro. Entonces, ¿qué más? Bueno, ¿qué eran? Aquí voy a seguir leyendo. Dice, recientemente especialistas en la historia de la dinastía Qing, quienes han estudiado los manchú en documentos de lengua manchú y en mongol, han señalado que más que su sinización se refiere a convertirlos a todos en chinos, el éxito de los manchúes se debió a su habilidad de establecer lazos culturales con los pueblos no chinos de Asia Central y de así instalar administraciones diferenciadas en las regiones no Han. Sí, esta es una época donde de hecho China va a alcanzar incluso su máxima extensión geográfica, ¿no? Incluso más que ahorita, porque en este momento hasta tenían el control de Mongolia. Esta es una etapa, y ya vamos a ver qué es lo que precisamente los hace diferentes. Pero esta es una etapa donde hay, digamos, como características importantes de esta etapa, la población va a crecer drásticamente. Si de por sí ya habíamos hablado que los chinos siempre habían hablado, pero fíjense, hay como que una idea de que los chinos progresivamente fueron siendo muchos, y no, la verdad es que el pueblo chino siempre anduvo rondando entre los 100 y 200 millones a lo largo de toda su historia antigua. Aquí ya llegamos a la etapa de los 300 millones y de ahí no se va a detener. Y hasta ahorita no se ha detenido, ¿no? Pero bueno, esto es algo que también vamos a ver en ese momento. ¿Alguien va a opinar? Es que escucho un micrófono. Ok, continúo. Bueno, ¿quiénes son los manchú? Vámonos directo ya en materia, porque se habla mucho de ellos y vamos a seguir hablando de ellos. Mande, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Ok, continúo. Continúo. ¿Dónde me queda? Dice, los manchú eran del mismo origen étnico que los rusen, quienes se establecieron en el norte y noroeste de China y fundaron un reino bajo el nombre dinástico de Jin. Sí, los manchú eran del mismo lugar de los Jin que fueron este pueblo que los mongoles destruyeron, ¿sí? En el norte con Genghis Khan. Ellos eran de ese mismo territorio, eran de hecho pueblos manchú. Así que en ese sentido hay que entender que los manchú no van a ser nuevos en la ocupación de la China que aquí se encuentra. Dice, ellos fueron derrotados y dispersados por los mongoles que se instalaron al sur de Manchuria y en la península de Liaotong, hasta la frontera coreana, región en donde desde la dinastía Han se habían encontrado los chinos y los bárbaros. Ahorita no tengo un mapa, pero si ustedes ubican Corea, al norte de Corea está esa parte que precisamente conocemos como Manchuria. Entonces, por eso, como venían de esa región de Manchuria, es que se les decía manchú, ¿sí? Bueno, los habitantes de esta región, sobre todo los Yanzhou, no eran personas de la estepa, sino más bien de la selva y se dedicaban a la caza y la pesca e intercambiaban con los chinos pieles y ginseng por sal, telas, instrumentos de hierro. Su organización era tribal y se destacaban 27 clanes. Algunas veces los clanes se unían y formaban grupos más numerosos. Los habitantes más cercanos a los chinos paulatinamente comenzaron a adoptar la agricultura y evolucionaron de un sistema tribal a un sistema casi feudal, en donde los jefes tenían grandes extensiones de tierra cultivada por siervos esclavos. Además se adestraron en artesanía y en el siglo XVI sabían fabricar armas. Los emperadores Ming primero contuvieron a los manchú con ejércitos regidos por un sistema de guarniciones fronterizas, pero al perder este sistema su vigor, los incorporaron al sistema tributario chino y mantuvieron una relación de intercambios matrimoniales y de regalos en los que al favorecer una tribu sobre otra lograron mantener separados a los diversos grupos, que es una de las cosas que ahorita voy a hablar. Y una pregunta, sí, más o menos estos son pues sí, son los emperadores manchú que vamos a ver ya después, por la imagen que pone José Isabel ahí en
chat. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que los Ming precisamente van a tener que lidiar con ellos casi todo el tiempo, por estar en la frontera. O sea, si ubicamos que los manchúes estaban en el norte, van a tener que lidiar con ellos. Pero en algún momento, precisamente para tener que lidiar con ellos, los incorporan a su sistema tributario. ¿Qué quiere decir? Cosa que ya hemos hablado, que en este sentido los manchú van a pagar tributo a China y van a ser parte, pues, por el tributo. Aquí la cuestión es que cuando la situación durante la dinastía Ming se vuelve más incontenible, es que los manchús empiezan a volver más numerosos, sobre todo porque se les empleaba precisamente para batallas contra las otras guerrillas que había, precisamente por ser más parte de esto. Sí, aquí el compañero pone una imagen. Pues si se fijan ahí, en la imagen que pone compañero, se ve lo que les digo, ¿no? La región de Manchuria, ¿no? En el norte de Corea, y cómo precisamente se empiezan a expandir para el sur, o sea, en este caso sobre todo para el continente. Ok, gracias ahí por la imagen. Y gracias porque sí, eso quiere decir que me están poniendo atención. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde viene precisamente, fíjense que de todas las lecturas que he visto, porque como que siempre he tratado de buscar, bueno, ¿qué hacían los Qing diferentes? ¿Qué fue lo que los hizo diferentes? Fue su ejército, más que cualquier otra cosa, más que su cultura, más que su economía o política, como queramos verlo. Lo que los hizo diferentes o lo que los hizo más efectivos es su ejército. ¿En qué consistía? Ahí va. Porque esto es algo medio complicado y de acuerdo a las formas que lo he leído, algunos los llaman diferentes, pero voy a tratar de explicarlo primero con una lectura y luego con una explicación. Dice, después de un incidente en el cual murieron en manos de un grupo rival los jefes del clan Aising Yoro, el nieto del jefe del clan perjudicado Nauriachi, inicia una venganza que le erige como jefe de una confederación de varias tribus a las que une, y en 1601 divide a la población en 4 unidades administrativas y militares que se llamaron en chino Chi, o estandartes. En otras lecturas también le llaman ejército de banderas, porque pues estandarte o bandera supongo que lo ven como algo similar. Dice, cada estandarte se caracterizaba por tener como símbolo una bandera de color diferente, y a su vez estaba subdividido en unidades Nirú, de 300 soldados y sus familias, incluían artesanos, escribas, sirvientes, esclavos, transformando así una organización tribal en un estado militar con características feudales. En 1616, claramente influido por la tradición china que se empeñó en conocer como título de emperador de una nueva dinastía Jin posterior, presentándose como heredero de Jin, que los rusos habían fundado en el siglo XII. Entonces, aquí es donde me quiero detener, porque eso es lo que precisamente mencionan otras lecturas, que fue la diferencia de los manchú a lo que precisamente tenían los Ming, esta división precisamente de estandartes, ¿no? de banderas. En otra lectura que tengo por aquí, de hecho son más específicos. Leo, dice, en el siglo XVII el número de compañías se consideraban secreto de Estado. Se estima que en 1615 había alrededor de 200 Nirú, que eran estas confederaciones. Dice, en 1634 eran 400, 267 manchús, 100 mongoles y 33 chinas, y en 1644 habían llegado a 563, 278, 120 y 165, que eran manchú, mongoles y chinas, y en 1735 se alcanzó una fuerza de 1155. Dice, número que prácticamente no fue ya sobrepasado hasta el fin de la dinastía antes de 1644. Entonces, déjenme ser un poquito más claro en cómo consistía esto. Hagan de cuenta que entonces lo que hicieron los manchús, se dieron cuenta que si querían realmente abarcar y tener un control precisamente sobre la extensión del territorio, debían dividirse en regiones. Pero, ¿cuál es el problema de una división de un ejército? El problema de una división de un ejército es que si lo logras, si se divide, entonces va a perder lealtad. No sé si se entiende. O sea, si tú divides un ejército, lo más probable es que le den lealtad más precisamente a su general que al emperador o al rey que precisamente lo controla. Para evitar eso, estos estandartes precisamente se transformaron como en centros confederados. ¿Qué quiere decir? Estaban divididos, pero le daban lealtad a una cabeza que pues era el emperador manchú, ¿no? Entonces, esta división precisamente en estandartes va a hacer que ellos se puedan trasladar a diferentes regiones, ¿sí? Precisamente las que vemos en el mapa, y esas regiones precisamente van a estar controladas por estas banderas. Con esa, digamos, división van a poder eliminar las guerrillas y las cuestiones que podían derivar en el separatismo, y en este sentido precisamente es que se va a poder tener un control de ellas. Por eso se habla de una relación casi feudal, que en este sentido siempre habíamos visto, pero aquí se lleva a un nivel militar que eso sí no se había casi visto, ¿no? Era algo así como lo que los samuráis habían estado practicando por mucho tiempo, pero ahora lo estamos viendo con los manchú.
¿no? Bueno, de hecho, leo, dice, por esta razón se fundó Nurachi, que en 1601 las llamadas banderas, que les digo en esta otra lectura que estoy haciendo, así les llama, concebida según el modelo de guarniciones chinas, estructuró su ejército en Nirú. En manchú, Nirú significa flecha, que es lo que no dice la otra lectura, y se traduce generalmente como compañía, dice, y reunió a estas unidades en 4 grandes cuerpos que recibieron el nombre de banderas, y las banderas eran según el color, amarilla, blanca, roja y azul. Dice, en 1615 elevó 8 números de estas banderas, de 4 pasaron a 8, presentando los nuevos estandartes los mismos colores que los antiguos, por lo que se agregaron rebordes para distinguirlos. Serán los mismos colores, pero con diferentes bordados. Cada bandera se componía entonces de 5 divisiones, cada una de las cuales costaba a su vez de 5 nirú. El número de Hanlan y Nirú aumentó posteriormente, permaneciendo igual en el cambio de las banderas. Pertenecían a ella no solo los soldados, sino también las familias de estos, de tal modo que al menos en tiempos de Nurachi, todo el pueblo de los Tungus de Manchuria estaba incluido en una organización unitaria, como en el caso de las guarniciones chinas durante la paz. Los miembros de las banderas atendían a sus ocupaciones, mientras que en la guerra, según la situación, una parte participaba en las operaciones, abastecida por el resto de los jefes de las banderas, que eran los príncipes del clan Urachi y posteriormente el clan imperial. A partir de 1651, el propio emperador se puso al frente de las 3 primeras banderas con el propósito de afianzar su poder autocrático. Los pueblos sojuzgados fueron incorporados al sistema y en 1626 se comenzaron a formar compañías de mongoles, chinos y manchú. Y en 1635 ya había crecido tanto que fue posible integrar 8 banderas. Sí, al año siguiente se agregaron 2 banderas más y finalmente así tenemos las últimas que llegaron a ser 8. Entonces, entre todo este número de banderas que acabo de decir, que espero que no se confunda, el punto fue ese. Perdón que lo interrumpa, pero es que siento que no puedo avanzar si no exteriorizo esta duda. ¿En qué consistía la separación de estos grupos? O sea, dice que son banderas, pero ¿qué es lo que los separa para que haya distintas banderas? Es lo que no entiendo. Sí, que cada una de las banderas estaba dividida por un líder que estaba relacionado con el emperador, ya sea como familia o como aliado. Sí, eso era lo que iba a explicar. Oh, okay, disculpe, entonces digamos que es como algo que tiene que ver con la política meramente. Sí, pero sí, exacto. Aquí la cuestión es, perdón que haya sido una explicación tan larga para llegar a este punto, es que este tipo de división le permitía que hubiera un centro que tenía el control de estas guarniciones. Pero vuelvo a insistir, de no ser así, de ser banderas, por ejemplo, regresemos a lo que pasó con los mongoles cuando se dividió en canatos. Los canatos eran también familias de Genghis Khan, pero estaban tan divididas que cada una era independiente. Estas banderas funcionaron como una especie y constantemente se menciona ese nombre, de confederación. O sea, estaban divididas, pero unidas bajo la idea de un centro en común que los gobernaba. Sí, ya sea por alianza, ya sea por familia, ya sea por tributo. O sea, había un elemento de unión que precisamente les permitía poder subsistir. Ahora, ¿para qué esta división y qué propósito? Uno de los problemas que veían los manchú con los Ming y lo veían con toda la historia china es que siempre terminaban dividiéndose y fragmentando porque el centro se hacía débil y no había un control en las periferias. Entonces, en el mapa que puso el compañero, no sé si se alcanza a ver, estas confederaciones y estas banderas tenían como precisamente propósito evitar la fragmentación del imperio y mantenerse unidas. Algo así como las provincias romanas. Aunque también esas provincias romanas tuvieron su terrible división. Pero no sé si quedó claro o me voy un poquito más lento. A ver, Valeria, dime. No, porque ya me quedó claro. Muchas gracias. A mí Sí, me tiene un poco medio confundido, discúlpeme. A ver, dime qué te confunde. En específico. Bueno, más o menos me quedó claro hasta ahí de que pues cada quien tenía una bandera diferente para seguir a un líder. Uh-huh. Hasta ahí. Y todos estos líderes estaban unidos por una relación que tenían con el emperador, ya sea de familia o de lealtad o de tributo. No sé si se entiende. Ahora, esta división permitía que hubiera un control de las regiones y esas regiones precisamente pudieran tener una autonomía, pero a la vez tuvieran un control central. Eso es lo que precisamente se llama confederación, que es, creo que usan la palabra confederación en las lecturas que veo, como una forma precisamente de encontrar un símil. Pues a lo mejor los chinos le llamaban de otra forma. Vamos a poner un ejemplo mucho más local, ¿no? Y espero que se entienda porque también me voy a ir a la historia para variar. No sé si ubican el México del siglo XIX, que estaba divididos en estados, que algunos venían de la época colonial, algunos fueron reinos como Nuevo León y luego fueron estados y tenían sus gobernadores.
¿no? Durante el siglo XIX en México, ¿se acuerdan que había un debate de si éramos federalistas o centralistas? ¿Sí? O sea, si cada estado tenía su autonomía o cada estado dependía todo del centro, ¿no? Entonces se limitó, así en México como también en Estados Unidos, por el sistema de confederaciones. O sea, cada estado tenía un centro, ¿sí? Era legítimo, soberano y democrático, bueno, en el caso de los conceptos ya democráticos que aparecieron después, pero bajo un concepto de unión que es el de república o el de unión, como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Sí se entiende eso? O sea, hay división, hay autonomía, pero hay unión. ¿Sí? ¿Se entiende, José? Sí, maestro, ya quedó más claro. Ahora, ¿por qué insisto, dices tú, y eso que no estaba antes? No, antes no estaba. Vámonos a la cuestión de porque eso es tan, digamos, tan novedoso, que así no estaba. No, no lo estaba. Antes cada quien gobernaba en cada territorio de acuerdo precisamente a cómo el rey les había repartido las tierras y no rendían cuentas de una forma, digamos, directa. Este sistema de banderas los hacía diferentes, los hacía autónomos, pero los mantenía unidos. Y el antiguo sistema, cada quien gobernaba sin distinción alguna. Sí, en cada región. Y por eso el separatismo se hacía presente todo el tiempo. Recuerden qué le pasó, y vámonos hasta el origen del imperio, qué le pasó a Shi Huangdi. Sí, él trató de unir a todos y demás, pero al final no podía lograr unir un imperio tan grande y tan diverso. Y el sistema de banderas fue precisamente lo que fue diferente. ¿Sí? Que todos este tipo de guarniciones estaban unidos, y entonces no se tenían que desplazar del centro de China para ir digamos, aplacar rebeliones. El sistema de banderas o el estandarte que estaba en esa región hacía lo suyo, y el otro que estaba acá hacía lo otro. De hecho, lean la lectura por ahí y se van a dar cuenta que todas estas personas que tenían el control de los estandartes, es que mi sobrino va para allá, mi cuñado va para acá, entonces todo estaba unido, ¿sí? Todo estaba unido dentro de un sistema de lealtad y de parentesco, sin tener precisamente problemas con eso. Y eso generó entonces un centralismo que precisamente le permitió a China mantenerse unida y ampliarse a la vez. ¿Se acuerdan el mapa que les ponía constantemente de cómo China iba ampliándose a lo largo de las dinastías? Chequen cómo fue al final con la dinastía Manchú y se van a dar cuenta que es la etapa de mayor expansión, ¿sí? Y de mayor precisamente control de los territorios. Yo creo que ni siquiera superada por la actual República Popular, que también tiene sus intenciones de centralismo. Bueno, de hecho voy a leer un párrafo más para que quede claro cómo funcionaba. Dice, el hermano menor de Abai Dogon, o sea, uno de los precisamente de los estandartes, gobernó como gerente en nombre de su sobrino, el futuro emperador, y se apoyó en desertores chinos para llevar a cabo la conquista final de China. Cuando el jefe rebelde Li Shisheng tomó Beijing, su ejército sembró el terror en la población. Como el emperador Ming se suicidó, los habitantes de la ciudad perdieron el apoyo del general Wu Shangyi, quien defendía a su paso a la Gran Muralla, y como el ejército de Wu Shangyi no tenía la fuerza necesaria para enfrentarse a Li Shisheng, decidió aceptar la ayuda de Dorgón. Juntos derrotaron a Li Shisheng y Dorgón entró a la capital en 1644 para liberar al pueblo de los abusos de Li Shisheng. Y al principio sus fuerzas fueron confundidas con las de Wu Shangyi. Dorgón se esforzó por ganarse la confianza del pueblo, veló sobre la disciplina de su ejército, hizo los ritos apropiados para el difunto emperador Ming y ofreció puestos importantes a los letrados chinos. La conquista manchú no encontró mucha resistencia, salvo en el sureste alrededor de descendientes de los Ming, pero el grupo que los dirigía pronto fue derrotado. El último foco de resistencia se localizó en la isla de Taiwán o Formosa, que durante siglos fue guarida de piratas y tenía una numerosa población china. Ahí surgió el pirata conocido como Koxinga, quien declaró su lealtad a los Ming y resistió durante 20 años hasta que en 1683 fue derrotado por las fuerzas Qin, quienes se apoderaron de la isla y la incorporaron al imperio chino. Todo esto que acabo de mencionar en resumen fue, y perdón si estoy siendo muy... pero esto lo quería poner como ejemplo, el sistema de estandartes funcionó a tal grado que para cuando los manchú tenían ya repartidos a lo largo del territorio los estandartes, los Ming, como menciona aquí, prácticamente no ofrecieron resistencia porque ya tenían el control de todo el territorio. Y solo fue ir derrotando a los antiguos miembros de la dinastía Ming a lo largo del territorio, como se menciona aquí. El último reducto fue Taiwán, que ustedes saben, es esta isla que está ahí al sureste de Formosa. Esta gran isla que, bueno, es la China Taipei actualmente. Vamos. Creo que alguien quería hablar porque escuché el micrófono. Todo bien, maestro. Muy bien, entonces, resumen, ¿qué pasó? O sea, los manchú fueron progresivamente convirtiéndose en una fuerza militar, pero creo que también pasa aquí algo
algo por lo cual les digo que hay que tener en cuenta que esta va a ser una dinastía diferente. Ya habíamos visto con los mongoles que ellos no cambiaron la cultura china, ¿sí? Ellos trataban mejor de adaptarse a ella. Bueno, los manchú creo que lo hicieron y todavía con mucho más insistencia, ¿sí? ¿A qué me refiero? Creo que el cambio de esta dinastía a una dinastía nueva fue mucho más todavía progresivo a tal punto, ¿sí? Que por eso no distinguimos una diferencia tan sustancial y tan digamos, contrastante como sí la vimos con los mongoles. O sea, ¿a qué voy? O sea, prácticamente los manchú que estaban tomando el poder eran grupos que ya estaban totalmente empapados de la cultura, la política y la economía china. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Sí, y entonces, por consecuencia, y esto lo menciono así, sí, es una dinastía en manos de extranjeros, es una dinastía en manos de Manchú, pero sin la digamos, represión que sí hicieron los mongoles sobre los chinos. Vaya. ¿Vamos? Estamos. Bueno, ya tenemos a los manchú ahora sí. Ahora, ¿qué va a pasar durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, pues van a tener un control y una expansión del territorio, ¿no? Va a haber varias cosas que son importantes durante esta época, cosas que, digamos, van a ser fundamentales. Yo creo que sobre todo, por ejemplo, primera característica que estamos mencionando, vámonos por características si quieren, para que incluso lo vayan anotando, lo vayan poniendo en esa perspectiva. Si estuviera, voy a comprar un pizarrón, si estuviera en el salón les pondrían un pizarrón, ya saben. Aquí es primera característica, esta estructura militar. Ya tienen el poder. Segunda característica, ahora la expansión, ¿no? Por lo general, el imperio chino siempre se había reducido solamente a la parte de la región este, ¿se acuerdan? Ahora con los manchú se van a ir hasta lugares que antes no habían llegado, ¿no? Van a expandir el territorio como no se había expandido. Incluso aquí se menciona hasta territorios como el ruso, ¿no? De hecho, por aquí leo. Se firmaron diferentes tratados con diferentes lugares, van a ser un imperio que se va, digamos, a expandir por muchos territorios. Dice, en 1689 firmaron con Rusia el primer tratado de China con una potencia europea, ¿no? No sé si vamos con eso. Los manchú van a ampliar al imperio chino como antes no se había logrado, ¿no? Van a respetar el ritual confuciano, como ya les estaba diciendo. Ellos no van a imponer el suyo porque pues prácticamente como todo pueblo norteño no tenían una cultura que imponer. Y además, yo insisto, ya para ese tiempo los manchú prácticamente eran chinos. Sí, ya prácticamente estaban empapados de la cultura china, que poco tenían que verlo. Ahora, esto lo menciono por eso, porque entonces cuando vemos la dinastía manchú, que es una de las que más se ha llevado en películas, dices tú, no, pues yo no veo diferencia entre estos chinos y los que hemos hablado. Pues no, de hecho, ¿saben qué los diferenciaba? Los chinos manchú, para diferenciarse de los chinos que estaban ahí, usaban una coleta larga, se rapaban el cabello. Y eso era nada más una forma precisamente de diferenciar a un chino común de un chino manchú. Sí, y los chinos manchú, orgullosos de eso, precisamente usaban ese corte. Mande. Yo en la lectura viene eso de que los que traían ese corte eran supuestamente que eran mejores y superiores que los actuales chinos que no tenían ese corte de cabello. Exacto, porque es a lo que voy, y qué bueno que lo mencionas también. Era tanta la semejanza que había entre los manchú y los chinos que prácticamente no había una. Entonces los manchú, para poder sentirse superiores al resto de los chinos, usaban algunos adornos o algunas cosas en la ropa que los hacían diferentes, porque ni siquiera físicamente eran diferentes, vaya. No era como los mongoles. ¿Se acuerdan que los mongoles grandes, enormes, fuertes, usaban pieles, tomaban leche y comían carne? No, pues los manchú prácticamente eran iguales. Entonces lo que hacían los manchú, para precisamente diferenciarse culturalmente de los demás, es que se rapaban el cabello y usaban una coleta de caballo, ¿sí? Bueno, nosotros llamamos una coleta de caballo, una trenza, sí, que les daba precisamente superioridad. Y no sé si han visto las películas así de artes marciales, ¿no? Hablando de eso, no fue... esos eran los, perdón, antes de que pases, esos eran los mejores guerreros, ¿no? Los que tenían la cola larga. Mande. Sí, estaba leyendo que en la política de esta dinastía, como que los chinos Han usan como un traje tipo mandarín para diferenciarse de los altos mandos manchú. Exacto, sí. Sí, esas eran las pequeñas diferencias que entre ellos trataban de precisamente acomodar. Pero si se fijan, son cuestiones culturales que no caían más allá.
O sea, sí eran importantes para ellos diferenciarse, sí eran importantes para demostrar un diferentes estatus, pero yo siento que con el paso del tiempo, por lo que he leído, al final también eso se fue dilucidando. O sea, ya al final, bueno, todos son chinos, ¿no? Sobre todo porque los manchú adoptaron esa convicción de que ellos eran emperadores de China, no de Manchuria gobernando China. Sí, que creo que eso no sé si tiene sentido para ustedes, o lo que acabo de decir. O sea, no es lo mismo gobernar China desde Mongolia como lo hacían los mongoles. No, estos eran los chinos gobernando China y Manchuria era su origen. Sí, ya después van a aludir, y quiero que esto quede claro, porque dentro de lo que nos falta por ver, el último emperador, por ejemplo, y las tretas que van a tener ahí con los japoneses que lo van a hacer llevar a Manchuria de nuevo, van a tener esta justificación, pero al final todos decían, pero la verdad es que todos son chinos, sí, al fin y al cabo. Sí, sí. ¿Vamos bien entonces? ¿Sí quedó claro esto de los manchú y los chinos? Sí, profesor. Bueno, Sí, entonces profe. eso, gracias. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a ver ya para este momento. A conforme avanza el siglo, los siglos, les digo, prácticamente la cultura y China ya estaba unificada, bajo control. Hay algunos aspectos que sobre todo lo hacen importante, como la ampliación que les había dicho, también la administración, el sistema de estandartes, está el ejército del que habíamos hablado, están estas guarniciones constantes de movimiento, ¿no? Pero lo otro importante para ya ir aterrizando es la economía, ¿sí? Esta es una etapa donde la agricultura va a ser muy importante. Y creo que ya les había dicho, cuando yo les había dicho, la población aumenta en China no regándoles con agua y multiplicándose. La población aumenta en China por el éxito de la agricultura. Y si aquí vamos a encontrar que la población se duplica, es porque los manchú le van a invertir mucho a la preponderancia de la agricultura. Y leo un párrafo que dice eso. Dice, en Qing se mantuvo la preponderancia de la agricultura y al mismo tiempo la dependencia del Estado de los impuestos sobre la tierra. El aumento de la población fue muy grande y en el lapso de 100 años, de 1740 a 1850, se triplicó. Eso implicó la necesidad de aumentar el rendimiento de la tierra para poder mantener el nivel de consumo. Se recuperaron tierras para el cultivo mediante obras de irrigación. Se lograron 2 o más cosechas de arroz al año. Se introdujeron nuevos cultivos provenientes de América, como la papa, el cacahuate, el maíz, y mejoraron los métodos de cultivo. En el siglo XVIII casi no existían grandes latifundos y la tierra estaba en manos de privados, a veces pequeños propietarios. En muchos casos los campesinos eran arrendatarios y pagaban la renta en dinero o especie. El procesamiento de productos agrícolas, la manufactura de textiles, metales, papel, cerámica y otros constituían la mayoría de la producción industrial. La industria manufacturera se ubicaba en los centros urbanos, pero también había producción casera y zonas rurales. Insisto, hubo un éxito en la agricultura, se introdujeron nuevos cultivos porque ya recuerden que esta es una época donde el comercio atlántico empieza a darse. La papa, recuerden ustedes que es un milagro para el resto del mundo. La papa que en América estamos nosotros muy orgullosos de tenerla, para Europa lo salvó de la peste y a los chinos los hizo crecer más en cantidad, ¿sí? Y entonces estamos hablando entonces de que una economía próspera con una agricultura suficiente hizo que los chinos pasaran de, como siempre, los 100 millones o menos en los que se encontraban. Para el siglo XIX, para 1850 aproximadamente, eran 300 millones de chinos, ¿sí? Ahora, estos son números que hay que entender, porque ya para, por ejemplo, fines del siglo XIX eran alrededor de 400, 500. Para la primera mitad del siglo XX ya eran 800. Para finales del siglo XX eran 1000. Y ahorita que son 1400, 1300. Sí, no sé si con estas, perdón si me fui a lo largo, pero para que vean que el crecimiento que se da en esta dinastía ya no se va a detener. Y no sabemos cuándo, digo, porque pues ahorita ni el COVID ha hecho que se detenga. Profe, Mande. ¿puede volver a repetir eso último de que no se va a volver a dar? Es que tuve un problema con mi conexión. Sí, de que estoy diciendo que a partir de la época manchú se da un crecimiento que ya no se ha detenido de población. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ah, mira, alguien puso por aquí las banderas, qué padre. Se ha dado un crecimiento de población. Les dije que para esta dinastía son 300 millones, luego 500 en el principios del siglo XX, 800, hasta los actuales, les digo que 1.300, 1.400 millones de chinos. O sea, el crecimiento que sacó la dinastía Manchú ya no se detiene. O no sé si lo vamos a ver algún día detenerse. ¿Vamos bien también con eso? Entonces, eso también va a ser importante. Y como, y vuelvo a insistir, ¿cuál es el éxito? El éxito va a ser que al momento de que crecieron más en extensión, también crecieron más en agricultura. La agricultura hizo que crecieran más familias. Recuerden que para los chinos era muy importante la familia porque esa era la unidad de trabajo,
Entonces aquí vamos a ver que eso también va a ser una constante. Bueno, continuamos. Y el otro también es el sistema de impuestos. Un sistema de impuestos que también va a hacer que el Estado se fortalezca. Una de las cosas también que va a ser muy importante para este momento es eso. Este es un Estado fuerte, el Estado Qing, o sea, el Estado Manchú. Y si el Estado es fuerte, entonces hay menos problemas de división, de rebeliones, una mayor estabilidad también trae un aumento en la población, ¿no? Entonces, un Estado fuerte equivale precisamente a menos problemas y equivale precisamente a una, digamos, una mejor calidad de vida. Sí, eso es una cuestión que pues lo podemos ver sociológicamente en muchas partes. Ahora sí, el 90% de la población va a ser rural, ¿no? Eso también nos habla de que la dependencia al campo es muy importante. Las ciudades son menores y ese es uno de los problemas que vamos a ver al final. Bueno, ¿qué otra cosa? La otra característica, para ir terminando, porque les dije no me quería extender mucho en esta parte, es también la relación que van a tener con el mundo, ¿no? O sea, ya para este momento estamos hablando que los manchú ya empiezan a acercarte a potencias europeas, a Rusia, a Europa, propiamente. De hecho, el acercamiento que van a tener con estas potencias es precisamente lo que al final va a terminar con la decadencia, porque dentro del acercamiento que precisamente empiezan a tener con los europeos está la posibilidad de los europeos de lo que ven que es digamos, rentable en China, ¿no? Entonces, por ejemplo, franceses, ingleses empiezan a llegar antes de que el siglo XVIII termine, ¿sí? Y también hay que entender que empiezan a llegar masivamente, porque ahí es donde hay que entender el panorama del mundo. ¿Qué sucede a final del siglo XVIII para que los europeos empiecen a acercar tan masivamente a China? Y pregunto, ¿qué sucede a final del siglo XVIII? En el mundo, a ver, no en China. La revolución industrial. Exacto, la revolución industrial. ¿Y la revolución industrial qué trae? Máquinas de vapor, máquinas que mueven más rápido al mundo, que mueven más rápido a los europeos, y la necesidad de estos por abastecer sus máquinas y su industria. Entonces los europeos, que hasta ese momento habían estado prácticamente como el resto de las regiones aislados, empiezan a expandirse, ¿sí? Y empiezan a buscar recursos. Ya no son los europeos buscando oro y buscando plata, son los europeos buscando riquezas, recursos, madera, acero, algodón, ¿sí? Y pues China ofrecía muchas de esas cosas. También mercados, porque creo que eso es lo más importante también de la experiencia de la revolución industrial. La revolución industrial no solamente se trata de conseguir, también se trata de vender, ¿no? De conseguir gente que te compre cosas. Eso es algo que siempre cuando vean revolución industrial, chéquenlo. No es Europa buscando recursos, sí, también lo es Europa también buscando mercados, ¿no? Que ahí es donde va a estar uno de los principales problemas y con los cuales vamos a terminar hoy y vamos a empezar la próxima clase. ¿Qué le vendes a los chinos? Profe, Opio. El opio. Ya hablaremos de eso en la próxima clase, tendido y sostenido. Mande. profe, esto tiene que ver con lo que nos dijo el semestre pasado, aunque bueno, eso era aplicado para Japón, pero al menos no sé, corríjame si estoy equivocado, de que acaba de mencionar la revolución industrial, que va a modernizar el mundo, y esto tiene que ver con lo que mencionó de que les daban artefactos, no eran capaces de inventar nuevas cosas, pero les daban artefactos y ellos los innovaban. El caso de los japoneses sí, en el caso de los chinos más bien, de hecho yo creo que el caso es diferente porque sus manufacturas más ellos están acostumbrados a sus propias manufacturas y que no van a ver una riqueza en las manufacturas estadounidenses o inglesas, mejor dicho, en este caso, europeas y también norteamericanas. Esto te lo explico por esto, mira, yo por ejemplo ya he dado historia de África, así me queda más claro comparando con África. Si ustedes comparan África con China, ¿sí? Pues una de las cosas con las cuales, por ejemplo, nos quedamos con el continente africano es que su nivel de avance en materia de manufacturas es menor. No porque no sean capaces de hacerlo, sino porque nunca requirieron. Están envueltos en una naturaleza y en una, digamos, realidad que no necesitaban realmente muchas cosas. No, no quiero caer, digamos, en una visión colonial, que es lo que menos quiero caer en el curso. Pero sí estamos hablando que la mayoría de las sociedades en África no pasaban de ser sociedades tribales. Cuando llega la revolución industrial a África, imagínense, llegan con ropa, llegan con armas, llegan con utensilios
que los africanos compraban y compraban de hecho de segunda mano, porque los europeos vendían a África lo más, digamos, lo más bajo en calidad. Pero los africanos, encantados por eso, pues lo intercambiaban por lo que tenían, marfil, oro y mucha gente, porque recuerden que es la época del esclavismo también. Todavía no, el esclavismo no va a terminar, de hecho, hasta ya más avanzado del siglo XIX. Entonces, no sé si se entiende lo que estoy hablando en África. En África llegaban los europeos y les compraban las manufacturas. Ellos estaban endiosados con las manufacturas europeas, los africanos. Pero en China, ¿cómo le haces? En China llegas ¿qué? Con ropa que haces tú en tus fábricas europeas y ellos tienen seda. ¿Qué les vas a vender? Les vas a vender utensilios de cocina hechos con metal. Ellos tienen porcelana. Sí, no sé si se entiende. O sea, a los chinos era bien difícil venderles cosas, convertirlos en un mercado y que se abrieran, porque los chinos consumían sus propias manufacturas y sus propios productos. Tal vez armas, pero incluso los chinos también pues tenían pólvora. Sí, y una de las cosas que vamos a ver con las guerras del opio y con la guerra de los boxers también más adelante, es que a ellos no les gustaba usar armas de fuego. Cosa que a los japoneses sí, por eso digo que eso es diferente. Total, no sé si me estoy dando a explicar. Y eso lo resumo con esa pregunta. ¿Qué les vendes a los chinos en ese momento? Claro. Sí, si ellos tenían manufacturas que ahorita son apreciadas y costosísimas. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, un vestido de seda, ¿sí? Un plato de porcelana comparado con los productos europeos. Sí, comida, les vas a vender especias, les vas a vender comida a quienes tienen especias. Sí, va. Pues queda el opio. Por eso, ya hablaremos de eso. Y cuando se dan cuenta los ingleses que el opio, eso sí lo compraban, no, pues dijeron, aquí está el mercado. Pero eso lo dejamos la próxima clase. Vamos a quedarnos con eso. Entonces, el mundo estaba tratando de introducirse a China, pero China también se hacía difícil. Y hay muchas razones. También son siglos y siglos de aislamiento, donde los chinos, que hemos hablado, tienen una idea de superioridad tan excesiva que obviamente también todo lo que llegaba de fuera no lo querían. Sí, era así como, no, pues nosotros no necesitamos nada del mundo. Sí, porque el mundo casi no nos merece, ¿no? Entonces, y les digo, y la realidad era diferente en otras regiones. Piensen, por ejemplo, en África, como les estoy diciendo, piensen en América. En América, por ejemplo, yo creo que también aquí pasó eso, pero aquí pasó más bien precisamente por también los siglos de dominación colonial española, donde nuestras necesidades se fueron adaptando a lo de los europeos y pues también empezamos a necesitar de lo que los europeos fabricaban, ¿no? Y esto lo menciono porque en el siglo XIX pues también aquí ya empiezan a aparecer las primeras fábricas de textiles y demás. Aunque como ustedes saben, todavía América tenía mucho que ofrecer y para cuando la plata que no se acababa dejaba también de utilizarse, no sé si ubican, lo van a ver en clase de virreinal, yo supongo con la maestra Mayra, una de las cosas que más exportaba América después de la plata, ¿sí saben qué es? A ver, ¿alguien sabe ese dato? No me quiero equivocar. ¿Es un animalito? ¿Verdad? Iba a decir café, pero no lo sé. Carne, no sé, una especie de carne. Chequen bien ahí los datos de sus libros de historia colonial. Todo eso es cierto, sí, todo eso lo vendían, pero había algo que era bien apreciado por los europeos de la época de los textiles y manufacturas, la cochinilla. ¿Se ubican la cochinilla? Sí, Era para teñir, Sí, para hacer ¿no? pigmentos, ¿no? Exacto, para hacer pigmentos. Entonces los europeos que estaban tan ávidos de quererle poner color a sus telas, pues entonces vendían aquí cochinilla. Ahora, otra vez volvamos a China. Les vas a vender pigmentos a los chinos y sus telas tan bonitas, miren como las banderas de los manchú que estamos viendo aquí que puso José Isabel. No sé si entienden, era complicadísimo abrir el mercado chino, era bien complicado. Las guerras del opio no por eso se van a llamar guerras del opio, por nada más gratuitamente. Bueno, para finalizar, ¿quedó claro ahí o dudas? Para ya finalizar. Yo Por mi solamente parte, tengo, estoy muy bien. Dígame. tengo un par de preguntas. Sí, dime. Mencionó algo ahorita sobre no caer en la visión o en la idea colonial o... Sí, colonialista. ¿Qué es la duda con eso? ¿A qué me refiero? ¿Qué? Sí,
Sí, la idea colonial es, por ejemplo, ay, pobrecitos africanos, necesitaban de las manufacturas poderosas y avanzadas y progresistas de los europeos para vivir. Eso sería una visión colonial, ¿me explico? Sí. O sea, no hay que caer en eso, o sea, porque es como decir, ay, no, los africanos no conocieron el progreso hasta que conocieron Europa. No, o sea, más bien los europeos crearon necesidades en los africanos, que no es lo mismo, no sé si se entiende. Es como romantizar la conquista. Sí, romantizar la conquista, romantizarla y elevarla. Eso es algo que yo creo que desde el curso pasado se los decía, y si no, yo creo que hay que seguir insistiendo, no tengamos una visión colonialista de la historia. O sea, pensar que Europa era la luz y la solución de todo cuando llegaron. Sí, y en el caso, por ejemplo, de África, eso se piensa mucho. No, es que los africanos no tenían ni cultura, ni tradición, ni progreso hasta que llegaron los europeos. Espérense. O sea, eso es una visión muy colonialista, ¿no? Es más, creo que en el caso de África empeoró más al continente. Exacto, eso es un hecho innegable. Lo empeoró más, lo subdesarrolló más precisamente porque les crearon necesidades que no tenían, los dividió más de lo que estaban, e incluso precisamente por la necesidad de mano de obra esclava los condicionó también a una etapa de penurias. Bueno, ya hablaremos de eso si alguna vez se abre historia de África. Y bueno, ya por último, sí quedó claro todo lo que estaba mencionando, pero no sé si por lo apresurado del curso, pues ahorita sentí como que un salto drástico entre el final de los pues hasta la revolución industrial. Claro, lo dijo a manera de ejemplo, pero siento yo como que fuera algo así como un salto grande que dije yo, ya me perdí o no sé si es... Pues es un siglo, desde que los manchú llegan al poder a finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, es un siglo en el que ellos expandieron el territorio, impusieron sus condiciones, y ya para cuando ellos tenían el control y el dominio de China, llegan los europeos y empiezan ahí a desestabilizar las cosas. No sé si me explico. No sé si así queda un poquito más claro cómo está la situación. Sí, ya más o menos. Sí, o sea, es un pongámoslo así. No son cosas que suceden a la par. Primero llegan los manchú, hay un siglo de estabilidad, de ampliación de territorio, de ampliación de población y digamos, de una situación de bienestar hasta que llegan los europeos. Ahí sí yo estoy siendo más que colonialista, incluso tengo una visión más así, más de izquierda. Los europeos van a traer mucha desestabilidad al crecimiento de población y el crecimiento sostenido que tenían. Y eso no quiere decir que era la única razón. Hay otras razones que ahorita voy a mencionar y que vamos a mencionar más adelante también. Pero sí, no son cosas, perdón si di un salto muy grande, pero pongámoslo así. Insisto, los manchú se consolidan en el poder a finales del siglo XVII, un siglo después, para cuando la revolución industrial y los europeos empiezan a llegar, China estaba bajo el control de ellos con todas estas características que decimos, un ejército fuerte, una población grande, un territorio amplio. Esa es la realidad bajo la que llegan los europeos, que si se fijan no era fácil, porque entonces también están llegando ante una China refortalecida. Digo, no fácil porque para lo que querían, pero también lo que es cierto es que los europeos que llegan en el siglo XVIII y XIX llegaban con una idea muy diferente a la que llegaron los españoles en México. Estos no venían a conquistar el territorio, venían a abrir mercados. Y si podían conquistar el territorio también, pero abrir mercados principalmente. Y ahí es donde vamos a encontrar a los ingleses en nuestra próxima clase. Bueno, ¿qué pasa? Finales del siglo XVIII, ahí es donde nos vamos a quedar, porque el siglo XIX es donde vamos a empezar la próxima sesión. El imperio chino estaba aparentemente en pleno auge, sin embargo, algunos signos de deterioro empezaban a aparecer sumados a elementos externos. Ahí vamos a mencionar, aparte de la llegada de los europeos, ¿qué otra cosa hizo que esta dinastía empiece a decaer? Dice, años de paz y de relativa estabilidad, incremento de producción agrícola y la introducción de cultivos de productos nuevos provenientes de América, como la papa, provocaron un aumento de población finalmente que desembocó en un desequilibrio a no modernizarse radicalmente la agricultura. Fíjense, ahí estamos ante un problema. Es un problema totalmente paradójico. China creció gracias a su agricultura y ese va a ser un problema. No sé si se entiende. Sí, mucha población también no es bueno. ¿Por qué? No hay suficiente comida para Necesitan más alimentarlos. recursos. A ver, uno por uno. ¿No tienen suficiente mano de obra? Ok, ¿quién más? No hay suficiente comida para alimentarlos a todos. No hay suficiente comida, ¿qué más? No hay comida, no hay con qué trabajar. Exacto, o sea, crecieron mucho, pero también crecieron bajo un sistema económico y agrícola que no se modernizó. No sé si se entiende. Funcionó para que crecieran, pero no se actualizó.
Y si no se actualizó, eso quiere decir que se quedó, digamos, en las mismas proporciones con las que creció al principio, pero no con la población que estaba después. Se quedó Sí. obsoleto. ¿Mande? Se quedó obsoleto con el paso del tiempo. Se quedó obsoleto con el paso del tiempo y ya no podía sostener a la población tan grande que tenía. Funcionó para que creciera, pero ya cuando creció no podía sostener ese sistema. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el mundo? Vámonos a un ejemplo más así actual. Que crecimos gracias al desarrollo de los hidrocarburos, o sea, el petróleo, la gasolina. Pero ¿qué pasa ahorita con los hidrocarburos? Nos están matando. ¿Sí? O sea, hicieron que creciéramos como población, pero actualmente ya no podemos seguir dependiendo de ellos porque nos están matando. No sé si se entiende el ejemplo. Sí. Los chinos crecieron gracias al sistema y desarrollo agrícola que hicieron para crecer, pero ya no era sostenible en un futuro. Entonces, para cuando llega al final del siglo XVIII, los chinos eran muchos, ¿sí? Y empieza paradójicamente a darse un problema de hambruna, un problema precisamente de falta pues sí, de tierras, de muchas cosas. ¿Qué más? La peor carga la llevaron los campesinos, quienes debían de pagar renta, préstamos de usura, impuestos que sostenían una clase privilegiada. La corrupción, se menciona que había mucha corrupción que penetró Profe, en todos ahí tengo una duda. la infraestructura. Dime. ¿Cómo en un país como China, que tiene bases confucianismo, o seguían todavía creyendo en el confucianismo, pudo caer en la corrupción? Pues Sí, aquí sí, se cierto, menciona, profe. aquí se menciona que la corrupción se dio porque como ya empezaba a haber muchos ingresos, mucha gente empezó a ver que, bueno, sobre todo lo de la corrupción, para variar, lo vamos a ver con las guerras del opio. Y en las guerras del opio, pues sí, confuciano y todo, y con ¿cómo se llama? Con valores, pero cuando ves dinero, hombre. Y entonces, por ejemplo, estaba prohibido introducir el ventas de productos extranjeros como el opio. Pero pues ya saben, esas cosas que pasan en China, de que llegas a la frontera, le das un moche al de la aduana y pasas tu mercancía en drogas, ¿no? Ya saben, las cosas que pasan en China, no pasan aquí. No, aquí no. Bien parecido, ¿verdad? A un lugar de por aquí cerca. No, quién sabe, no sé de qué estás hablando. No, cosas que pasan en China. Esos chinos y su corrupción. Esos chinos y su corrupción en las fronteras y el paso de droga a otro país. Ya saben cómo son. Entonces, pues sí, o sea, las aduanas se veían bastante influenciadas por el dinero extranjero, ¿no? Pues sí, oye, yo te paso el cargamento de droga y pues hay un moche. Sí, ya saben, insisto, esas cosas que pasan en China. Nunca las oyeron aquí. Claro que sarcasmo, pasa todo el tiempo en la mendiga frontera que tenemos con Estados Unidos. Sí, entonces no sé si se entiende, pues sí, al final, pues los valores y todo, pero pues, la corrupción ganaba en ese sentido. Y en muchas otras cosas que se van a ir mencionando, porque ya una vez que llega, por ejemplo, el progresismo inglés y las máquinas, por ejemplo, poner ferrocarriles, búsqueda de minas de carbón, pues sí, los chinos dicen, no, pues está bien, pues pon dinero y nosotros te damos todo lo que quieras, al cabo ni utilizamos carbón y eso, y pues ya después les va a pesar, ¿verdad? Pero sí, en gran parte yo creo que fue eso. Aquí dice que, voy a leer una parte, dice, la corrupción penetró en todos los niveles, dice, diques defectuosos que provocaban inundaciones generales, vaciaban las arcas del Estado en guerras desastrosas, eso de las guerras también. Ya al final el sistema de banderas va a ir en decremento, va a ir, digamos, empeorando, y entonces para sostener el problema militar, pues mucho dinero, ¿no? Y eso pues era ineficaz. La mala situación que vivían los campesinos, vuelven otra vez las rebeliones como la rebelión del Loto Blanco, y bueno, ¿qué más? Las consecuencias de la rebelión los vamos a ver después. En general van a ser varias cosas. De hecho, casi vamos a ver 3 o 4 clases de hablar de la decadencia manchú, porque no va a ser sencillo. Yo lo resumo así. Es un siglo de prosperidad, del siglo XVII al siglo XVIII, y es un siglo de decadencia, del siglo XIX al siglo XX. ¿Sí? O sea, así podríamos dividir a la dinastía manchú. Un siglo de aumento, prosperidad y consolidación, y 100 años de todo el siglo XIX de guerras, rebeliones, problemas con los extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven? Pues ya. Pues desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? Sí, yo sí, más o menos ahí es donde podríamos calcular, aunque para ser más precisos, el final de la dinastía manchú se da en 1911. Ya después son todavía remanentes porque obviamente las cosas no se iban a solucionar con el fin de la dinastía. Entonces por eso yo creo que sí es adecuado que digas a mediados del siglo XX,
porque sí es cierto, aunque la dinastía se acaba antes, pero los problemas de la dinastía no se acabaron con la dinastía, no sé si se entiende eso. Y es todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver en clase es eso. Los chinos batallando contra el mundo, contra ellos mismos, contra las guerras, contra la hambruna, contra Mao, contra el que venga. Pero pues aquí empezamos. A ver, ¿qué más? ¿Dudas? Por el momento no, profesor. Ya nos estamos acercando a la hora. Pues entonces así es, ¿no? Hoy vimos la primera parte de los manchús, el resto vamos a ver el otro. Entonces no sé si se fijan, ahí déjenme les comparto pantalla. Aquí les dejé la lectura en archivos. Dice, de la dinastía Qing en el siglo XIX hasta el final. Ahí esa es la lectura que vamos a ver. Si pueden ver la lectura que es esta, quiero que se concentre de la página 229 hasta la página 237 antes de la rebelión de Taiping. Toda esa primera parte son las guerras del opio y en qué consistieron y demás. Próxima clase. ¿Cuándo tenemos clase, oigan? ¿El lunes? Sí. Sí. Muy bien, el lunes. ¿Quedó claro todo hoy? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por mi parte Ninguna, no. profe. Por mi parte no, profe. Pues ya empezamos Todo muy claro. la fatídica historia de China en el siglo XIX, que es más interesante de lo que creen. Sí, fíjense, la otra vez, no sé si han visto, hay un caricaturista que se llama Rius. Sí, y tiene siempre me quedé con ganas de comprar un libro que tiene Rius, que se llama, creo que algo así como Miles de años de superioridad, 100 años humillados. Es un resumen de China perfecto. O sea, dice 2000 años creo que de superioridad, 100 años de humillación, porque sí, o sea, dice aquí el compañero, perdón, Hidai, dice, se me cayó un grande China. Sí, habíamos visto una China que prácticamente no la había derrotado nada, y llegan los ingleses y pa. Y vamos a ver que eso también tiene sus razones, pero bueno, ya lo meditaremos más adelante. Al parecer siempre los ingleses tienen una racha de derrotar países. Sí, y el siglo XIX es de ellos, recuérdenlo. Sí, en historia el siglo XIX es de los ingleses. Sí, y cómo hicieron sufrir al mundo. Pero recordemos que los ingleses fueron derrotados por un señor de la India sin camisa. Ándale, en el caso de Asia también, sí, claro. Y 2 guerras mundiales, ¿verdad? Que también no son nada despreciables. Ok, ¿dudas? Por mi parte no, maestro. Pues entonces hablamos, oigan. Entonces ya son las 12 para que terminemos. Y lean, por favor, para estar así más en sintonía e irnos rapidito, porque las guerras del opio sí son muy interesantes. Bye, profe, cuídese. Igual, Ay, profe. cuidan. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos.